buen día a todos y todas. Feliz mañana de jueves, jueves 18 de agosto de 2022. Comienza así el programa número 40 de Voces del Interior, en un día espectacular en la ciudad de Montevideo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos compañeros y compañeras de conducción. Bienvenida Sarita, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Una mañana muy linda. ¿Cómo estuvo esa ruta? Bien, bien. Bien, Tranqui, bárbaro. buena. ¿Y usted, Gaby, cómo anda? Muy bien, buenos días para todos nuestros oyentes, en una muy fría mañana de este jueves, pero para brindarles todo el calor de nuestro programa. Juan. Es verdad, una gélida mañana, muy frío, bueno, ya venían los pronósticos, pero bueno, trataremos nosotros de darle calor a este día. Bien, como es costumbre, queremos saludar el día que generalmente se fijan para, bueno, saludar o recordar determinados acontecimientos. En este caso es el Día del Molinero, al cual le mandamos un saludo a todos los trabajadores de los molinos, obviamente, pequeños empresarios y todos aquellos que de algún modo quieren aportar al desarrollo de este país a través de emprendimientos de este tipo. Así que desde Voces del Interior saludamos a todos este conglomerado de trabajadores y pequeños empresarios que de algún modo hacen realidad muchas cosas, como la harina, como... ¿Qué más hace un molinero, Sarita? Harina y no sé qué más. Y molienda. La agarré en falso, Sarita. Sí, Estaba pensando que nosotros siempre, cuando vemos los aerogeneradores, por ejemplo, decimos molinos de viento, pero no son son de molinos. esos molinos. No son Exacto. Ya sé que no son de esos, ya sé que no son de esos, pero Muy digo interesante la que historia de los molinos, ¿eh? Sí, ya que decís que hoy es el Día de los Molinos, mañana del como... molinero. Del Del molinero, molinero todavía no creo del molinero. ¿No? Bueno, Si quiere lo podemos poner. Mañana es un día también muy emblemático y no vamos a estar nosotros al aire, pero El creo Día que de la Trabajadora exactamente, Doméstica, le claro mandamos que un sí. saludo Sí, señor, muy grande sí, a señor. todas las trabajadoras, trabajadores y trabajadoras. feriado pago, no Exacto. laborable. Exacto. Un día que también estamos en la semana, ¿por qué no decirlo así? En la semana del movimiento estudiantil, porque como todos saben ustedes, el 14 de agosto, el pasado domingo, se recordó una vez más el asesinato del primer mártir estudiantil, Liberarse. A partir de ese día se fijó también en recuerdo a todos los mártires estudiantiles, todas y todos los mártires y las mártires estudiantiles, porque la verdad no fue uno solo, lamentablemente. Y bueno, y en esa circunstancia este programa básicamente va a estar acompañando esa fecha. Vamos a tener la presencia, la palabra de 3 lugares diferentes del país con respecto a esto. Primero vamos a hablar con Canelones, luego vamos a hablar con Paysandú y también vamos a tener lo que estuvo pasando en Rocha. Decir además de que nuestras compañeras han preparado sus columnas referidas a este día y que bueno, ojalá sea un poco un aporte más de Voces del Interior para que este tipo de cosas siempre sean unidas al presente, no solamente en el recuerdo, sino también en las luchas cotidianas de todos los días, porque de eso se trata. Ningún mártir cayó peleando por su bienestar personal, cayó peleando por el bienestar de todos y todas. Recordar que Liberarse, dentro de sus luchas que en ese momento embanderaban a ese movimiento, era la lucha por el boleto gratuito. Hoy muchas de estas circunstancias, lamentablemente, a veces se avanza, a veces se retrocede, pero para eso justamente se crean estos movimientos estudiantiles, estos movimientos de estudiantes de los distintos niveles de la educación pública, y creo que a veces también privada llegan a sumarse, porque bueno, la educación es un derecho y entonces así lo entienden estos estudiantes y salen entonces a reivindicar por sus posibilidades de mejorar las condiciones educativas. En este caso vamos a comenzar con la entrevista que le queríamos hacer a Martina Santos, que es integrante del movimiento estudiantil de la costa. ¿Estás por allí, Martina? Buena. Hola, Martina. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarte, bueno, ¿a quién reúne este movimiento estudiantil de la costa? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder contar desde la Intergremial de la Costa cómo nosotros nos estamos organizando. Nosotros abarcamos todo el territorio de lo que serían los gremios organizados de Ciudad de la Costa y Costa de Oro.
contamos con 4 gremios de secundaria, que son el gremio del Pinar, el gremio del Solimar, el gremio de la Atlántida y el gremio de Salinas. Ujú. Y después también participan con nosotros en Intergremial los compañeros de formación docente, tanto en el IFD como en el CERP de Atlántida. Ujú. Y nosotros impulsamos hace poco lo que sería el 14 de agosto, que nosotros lo llamamos histórico acá en la costa, porque se está haciendo un toque por 9º año consecutivo este año, el cual fue un placer compartir con todos los gurises que pudieron arrimarse y todo el trabajo que metimos juntos para que salga, y después enfilamos hacia la marcha de Montevideo, donde pudimos hacer todos juntos con canelones un bloque donde todos los gremios organizados marchamos en bloque con nuestros compañeros canarios, lo cual fue una actividad muy importante para nosotros, y cual estamos muy orgullosos Claro. de todos los logros. Martina, antes de ir a ese tema justamente, para más o menos contarle a la gente que no conoce de este tipo de organizaciones, ustedes particularmente como, tengo entendido de que la Intergremial está formada por liciales y ahora tú también decís de los estudiantes del CER, ¿verdad? O sea, son distintos niveles, ¿verdad? ¿Cómo Sí. se organizan? ¿Cómo logran organizarse justamente para llevar adelante estas acciones? Bueno, nosotros para organizar lo que son los 14 de agosto, nosotros tuvimos la modalidad de hacer cada semana una reunión, funcionamos a través de un grupo de WhatsApp, siempre estamos apuntando al crecimiento de los gremios e impulsamos talleres en toda la costa, en todos los liceos en los que nos dejaron, porque ahora supuestamente hay una nueva circular de ANEP que dice que por el carácter político que tendrían estas actividades, que rompe con la laicidad, bueno, nosotros no pudimos llevar los talleres a otros liceos y tuvimos que hacer volanteada, pero ahí se arreglaron un montón de gurises, de los cuales nosotros sumamos los contactos al grupo de intergremial. Y algo muy importante para aclarar de esta manera de funcionamiento y de este espacio es que nosotros estamos ahí en representación de nuestros gremios. No está todo el gremio estudiantil, en mi caso el gremio, yo soy del gremio de Atlántida, no está todo, estamos unos pocos representantes que podemos funcionar como coordinación. Nosotros lo que queremos en este espacio es la unidad del movimiento estudiantil y funcionamos como coordinación. Ahí Nos está. manejamos a través del grupo WhatsApp. Bien, ¿y se organizan con qué objetivo? ¿Qué quieren lograr? Además de organizar un 14 de agosto, ¿cuáles son las otras preocupaciones que ustedes se plantean como organización estudiantil? Bien, perfecto. Eso era a lo que quería ir. Quería contar un poco acerca de, bueno, sí, el 14 de agosto y lo importante que es para nosotros reivindicar esta fecha. Pero estamos conscientes que tenemos que poner al movimiento estudiantil como vanguardia de todas las luchas que están ocurriendo en el marco de la reforma educativa, que es algo que nos interpela, que nos preocupa, con estas situaciones de que se están ocupando los centros, que es una medida gravísima, es una medida que si se toma es porque nos están pasando a nosotros los estudiantes y a los profesores un montón de cosas que nosotros estamos ahí para apoyar, para organizarnos, para poder participar y para reivindicar nuestro derecho de la ocupación y de tener una educación que sea para el pueblo. Bien, y con respecto a lo que tú comenzaste diciendo, que era justamente esta actividad que desarrollaron allí en la ciudad de la costa, que es habitual que ya vaya marcándose como una agenda de todos los años, tengo entendido que tú además leíste la proclama en esa actividad. ¿Cómo valoraron como intergremial el resultado que obtuvieron de esta actividad? Tuvimos una valoración positiva, lo vimos en el bloque gigante que tuvimos de Canelones yéndose a la marcha, en nuestra propia organización y en toda la síntesis que nosotros pudimos hacer del proceso. Nosotros también nos formamos
haciendo esta proclama cuando la intentamos hacer en conjunto, cuando tuvimos las reuniones con todo Canelones para desarrollarla, porque eso es importante también, no es una proclama que sale solo de la Intergremial de la Costa, sino que se pudo hacer en conjunto con todos los gremios y representantes de los gremios de Canelones que quisieron participar, donde la proclama empieza saludando el 14 de agosto, pero después hace todo un recorrido por lo que sería el marco de la reforma educativa, en donde nosotros podemos decir, haciendo énfasis en la ley de urgente consideración, que se pondera allí lo privado, que perdemos participación docente y perdemos participación estudiantil, que es un marco, una reforma del marco curricular, que nosotros hacemos un montón de reclamos y que pedimos participación, porque no estamos criticando solamente por el hecho de criticar, sino que tenemos razones para oponernos al marco curricular. Y la primera es que, y nosotros lo decíamos con los compañeros, ¿cómo se quiere hacer una reforma educativa si se le recorta presupuesto a la educación pública? Creemos que eso no tiene sentido. A partir de eso general arrancamos a hacer la proclama. Este nuevo marco curricular nacional tiene como justificativo central que la currícula actual expulsa a los estudiantes de las aulas, porque es una educación que no nos resulta atractiva o lo que sea, y sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo que necesitamos una reforma educativa, pero no es esta. Esta no es. Esta es una reforma educativa que no se aceptó en las ATD. Esta es una reforma educativa sin consultar al pueblo. Por eso nosotros nos organizamos y por eso nosotros armamos estas actividades y queremos estar con el movimiento estudiantil en primera fila reivindicando nuestro derecho a participar, a decidir, a que se nos consulte. ¿Y cuáles serían las flaquezas de esta reforma educativa las cuales ustedes están rechazando, básicamente? Nosotros creemos que no es participativa. En lugar de trabajar en conjunto con la comunidad educativa, los que llevan adelante esta reforma vienen instalando un relato acusatorio hacia estos sectores sociales y un trabajo que empobrece las condiciones de vida que al mismo tiempo se proponen reformar. Y esto es totalmente contradictorio. Es la misma idea de cómo queremos una reforma educativa, pero a su vez recortamos millones de dólares a la educación pública. Este proyecto desconoce de forma increíble, totalmente grosera, la participación docente en todo el proceso. Lo que venía mencionando de las ATD. Y lo peor y una de las flaquezas más importantes que nosotros identificamos acá con los compañeros es que los defensores de esta reforma hacen giras por el país donde se desinforma aún más a la población. Se le hace creer a los vecinos de las localidades que son ellos quienes participan de ese proceso de reforma, pero no es cierto. Los momentos para discutirlo eran las ATD. Es otra discusión. Las giras que ellos hacen por el país diciendo, sí, esto es participativo, es totalmente mentira. Solo quieren hacernos creer eso, pero no participamos como tal, porque nadie nos está dando la palabra. Claro. Y por si fuera poco, una de las mayores flaquezas es que están los documentos preliminares, pero no se presentó nada que refiera a cómo va a lucir la reforma una vez aplicada en la realidad. Están caminando sobre una cuerda floja, nos están dando pequeñas ideas acerca de lo que va a ser, diciendo que esta reforma educativa se le consultó a la población y que estamos todos de acuerdo, pero ni siquiera ellos saben de qué se va a tratar. Martina, y eso nos quita participación. Hola Martina, ¿cómo estás? Anoche estuvimos en la desocupación del CERP de Atlántida, instancia que sabemos que ocurrió también en el IPA y en los institutos docentes de Canelones. Explicarle un poquito a la audiencia el motivo de la ocupación de estos centros de estudio. Bueno, nuestros compañeros de estos 7 centros de estudio se organizaron para tomar la medida de la ocupación en el marco del recorte presupuestal
y la reforma educativa, de la cual nos situamos totalmente en contra, como ya he venido diciendo. Y los compañeros se han organizado en conjunto con una coordinación del CFE y del IPA y Magisterio para poder ocupar los centros y trabajar en conjunto. Ahora sabrán que ayer a las 9 de la noche simultáneamente en todo el país surgieron lo que fueron las desocupaciones. Nosotros desde la intergremial participamos allí en las desocupaciones de acá del Centro de Atlántida, del centro del IFD, así como también participamos brindándole a los compañeros el apoyo que necesiten. Creo que ellos nos mandaban una lista de las cosas que necesitaban para mantener la ocupación y nosotros junto a vecinos dijimos, bueno, nosotros se los llevamos. Y ese fue el rol que cumplimos en eso. Uh-huh. Bien, como estuvimos allí presentes, nos preocupó una instancia que ocurrió en el marco de la desocupación, y es que no se cumplieron determinados requisitos que están dispuestos en el decreto 281 del 2020, que regula justamente el tema de las ocupaciones. Y es la instancia de que tiene que haber una intervención previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del CERP de Atlántida esto no ocurrió. Directamente se llamó a la fuerza pública para que fuera a intimar la desocupación. Obviamente es algo que no ofrece garantía. No sabemos si eso depende del CODICEN. Obviamente los funcionarios policiales estaban cumpliendo una orden, pero acá no se tuvo en cuenta que la norma establece que debe intervenir previamente el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, cabe resaltar que es preocupante que justamente no se estén cumpliendo estas normas, ¿no? Sí, claro. Los compañeros nos contaban a nosotros que, bueno, dijeron que iban a salir, hablaron con la policía que allí se encontraba y dijeron que no iban a firmar la orden que tenían de desalojo, sino pasaba primero por este paso que se habían saltado, a lo cual los policías decidieron retirarse y volver una hora después, ya dejando el aviso de que iban a desalojarlos, intentando que sea pacíficamente, y por suerte así fue, pero claro que no tenemos garantías para comprobar esto. Cuando nosotros nos dicen que nos van a desalojar pacíficamente, ¿cómo podemos creer a eso si en realidad las fuerzas policiales se están salteando un paso del procedimiento fundamental e importante? Uh-huh. Martina, una de las consignas que se podían leer en el material que distribuyeron en las actividades del 14 de agosto decía que estudiar no sea un privilegio. ¿Está siendo un privilegio hoy por hoy estudiar en Uruguay? Estudiar será un privilegio si nosotros los estudiantes y los trabajadores dejamos que se presenten sobre la mesa estas propuestas, por ejemplo, de la nueva reforma educativa, que lo que quiere es, evidentemente, una educación orientada solamente para los ricos, donde los hijos de los trabajadores no tengan el derecho de poder tener un bachillerato diversificado para expresarse, sino puedan tener el mínimo derecho de elegir la carrera de letras, de elegir la carrera de arte. Uh-huh. La educación pública no los ampara y no los protege. Este es el nuevo modelo educativo que quiere este gobierno, este proyecto de gobierno. Es ahí donde nos dicen que nosotros no tenemos que poner nuestras fuerzas, que la educación será solo para algunos, y por eso nosotros decimos que la educación pública tiene que defenderse, porque no puede ser un privilegio, y eso es a lo que ellos quieren apuntar. Uh-huh. Bien, para terminar, Martina, porque se nos han ido todos los minutos que teníamos disponibles, ¿cómo se puede contactar un estudiante liceal, un estudiante del CER? ¿Cómo se hace para llegar a estas instancias de reunión con ustedes? Bueno, nosotros estamos muy interesados
comunicados entre nosotros, ¿no? Siempre tenemos algún contacto, estamos insertos en muchos espacios y yo creo que desde ahí empieza, desde el che, arrímate esto, tal cosa, y luego tal ese compañero que va y después poder hablar con los dirigentes de cada centro, es ahí como Ahí está. se forma. No sé si esa era la pregunta. ¿Tienen algún requisito que cumplir o algo? ¿O simplemente se acercan y ya están disponibles ahí? No, para nada, están todos más que bienvenidos. Bien. Siempre cualquier persona que quiera tanto formar un gremio como integrar parte de los que ya existen. Perfecto. Bueno, Martina, te dejamos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, y ojalá que estas luchas que están llevando adelante den sus frutos, porque la lucha paga también, ¿verdad? Claro que sí. Bueno. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Bueno, Martina. Un beso, Martina. Bien, dejamos atrás entonces a Martina Santos, integrante de la Intergremial Estudiantil de la Costa, quien estaba haciendo justamente referencia a no solamente a las luchas que vienen llevando adelante, sino también a lo que concierne a su organización y también respondiendo algunas preguntas en cuanto a lo que le había parecido el 14 de agosto llevado adelante allí en la ciudad de la Costa. Ahora vamos a seguir adelante con este programa homenaje a los mártires estudiantiles y vamos a escuchar el tema A Liberarse de Omar Molina. Batallas por ese boleto de un estudiante contra la bala asesina que mata la vida, la lucha de un pueblo constante, arquitecto de la vida sembrando las rosas en un compañero. Por cada uno que caiga son miles las manos, por siempre estudiante. Liberarse, 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 liberarse. El pueblo no olvida a un estudiante. Batallas por ese boleto de un estudiante contra la bala asesina que mata la vida, la lucha de un pueblo constante, arquitecto de la vida sembrando las rosas en un compañero. Por cada uno que caiga son miles las manos, por siempre estudiante. Liberarse, 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 liberarse. El pueblo no olvida, presente estudiante. Liberarse, liberarse, liberarse.
poquito. Bien, entonces así dejábamos atrás el canto dedicado a liberarse a través de justamente del canto de Omar Molina. Y bueno, ahora vamos a la pausa. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior en este programa dedicado básicamente a recordar justamente el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Y a propósito de eso, usted, Sarita, nos trae justamente como una especie de contextualización, sí, ¿verdad? Sí. Cada 14 de agosto el movimiento estudiantil recuerda con una marcha y rinde homenaje a las y los estudiantes de distintas instituciones educativas uruguayas, que fueron confrontados, asesinados o secuestrados y luego muertos por la coerción policial cuando participaban de reuniones, pintadas, manifestaciones u otras actividades relacionadas con su militancia estudiantil, en reclamo de sus derechos. El asesinato de Liberarse, estudiante de odontología de solo 28 años de edad, se marcó en una vasta y persistente ofensiva gubernamental contra las fuerzas que pugnaban por un cambio social profundo, cuestionando aspectos importantes del sistema capitalista. Mientras la resistencia de las políticas antipopulares iba creciendo en las calles, en las fábricas y en los centros educativos, era común ver que al grito de obreros, estudiantes unidos y adelante, se movilizaban cotidianamente miles de jóvenes que, inspirados en aquellos vientos de cambio, alzaban las nuevas y entusiastas banderas por sus reivindicaciones y sus reclamos. Había pasado poco más de un mes del asesinato de Liber y la FEU, el día 20 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de la República, resuelve convocar a una manifestación de protesta contra el avance represivo del gobierno. Ante esto, la respuesta es nuevamente la represión. La policía en la explanada de la universidad dispara contra los manifestantes. En la jornada del 20 de septiembre, en el curso de esta manifestación, es herido de muerte Hugo de los Santos, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Hugo tenía 19 años. La manifestación fue profundamente reprimida por los equipos de choque de la Guardia Metropolitana, produciéndose distintos disturbios. En esas circunstancias fue herido por disparos provenientes de la policía, apostada en la esquina 18 de julio de Eduardo Acevedo, Hugo de los Santos, quien fue auxiliado dentro de la universidad, donde se habían organizado servicios de emergencia atendidos por estudiantes de medicina. Hugo había nacido el 31 de diciembre de 1948, era miembro del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración, delegado de la clase e integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, de la FEU, y militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. El mismo día, el 20 de septiembre, es herida gravemente Susana Pintos por una bala disparada por las fuerzas policiales. Susana intentaba ayudar a Hugo al llegar una ambulancia que lo asistiera. Susana era estudiante de la Escuela de Construcción de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Murió al día siguiente. Susana tenía 26 años. Maximiliano Pereira era estudiante de la Facultad de Bellas Artes. Fue gravemente herido por el estallido de una bomba en su cabeza, muriendo 10 años después a consecuencias de las heridas recibidas. Jorge Salerno, estudiante de Agronomía y representante del Centro de Estudiantes de dicha facultad en la directiva de la FEU, también era integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, fue fusilado mientras era hecho prisionero en la toma de la ciudad de Pando el 8 de octubre de 1969. Tenía 25 años. Alfredo Cultelli, estudiante del Liceo Zorrilla y perteneciente al FER 68, Frente Estudiantil Revolucionario en 1968, también integrante del MLN, es hecho prisionero y luego fusilado durante la toma de Pando. Tenía 17 años. Ricardo Zabalza, también estudiante del Zorrilla y militante del FER, fue asesinado de un disparo en la nuca mientras escapaba de la represión luego de la toma de Pando. Tenía 20 años. Hernán Pucurul, estudiante de UTU y miembro del MLN, era apodderado el pequeño Che Guevara por su valentía en los enfrentamientos, tanto con la policía como con el ejército. Fue asesinado en un tiroteo el 30 de mayo de 70 por efectivos del Centro de Inteligencia y Enlace, junto con la Guardia Metropolitana, en una chacra de Canelones. Se quedó aguantando a los milicos mientras los compañeros huían entre las chacras vecinas. Tenía 22 años. Manuel Ramos Filippini, estudiante universitario y miembro del MLN, en la madrugada del 31 de julio de 1971 fue secuestrado en su casa. En la misma mañana, su cuerpo fue encontrado con 12 impactos de bala. Manuel tenía 27 años.
Los menores también morían. Eber Nieto, estudiante de secundaria, durante una movilización estudiantil en apoyo a los trabajadores de la empresa Sixa, es asesinado por un francotirador el 24 de julio de 1971, mientras repartía volantes de su gremio. Se cree que el francotirador que lo mató era de la organización paramilitar Escuadrón de la Muerte. Tenía 16 años. Julio Espósito, estudiante de secundaria, el 1 de septiembre de 1971, estaba en una movilización en reclamo por la desaparición de Abel Ayala y Héctor Castañeto y la muerte de Eber Nieto y Nelson Ramos. Cuando comienzan los gases y los disparos, intenta llegar al edificio de la Facultad de Química, pero efectivos de la Guardia Metropolitana lo golpean y lo hieren por la espalda en la escalinata de la facultad, donde muere. Julio tenía 19 años. Ibero Gutiérrez era estudiante de Filosofía de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Derecho y militante de la FEUD. Además, era integrante del Comité de Apoyo Tupamaro. Fue secuestrado el día 1 de febrero de 1972 por la organización paramilitar Comando Casa Tupamaros. Fue sumamente torturado hasta que lo asesinaron de un disparo en la nuca. Sus restos aparecieron 2 días después en Camino de las Tropas y Camilo Melilla. Ibero tenía 22 años. El 11 de agosto de 1972, en un asalto del grupo de extrema derecha Juventud Uruguaya de Pie, en el Liceo número 8, fue asesinado el estudiante Santiago Rodríguez Muela, de 24 años. Era estudiante de secundaria y empleado de ANCAP. La muerte de Santiago Rodríguez Muela se constituye hoy en la primera causa penal contra la JUP, que no era ni más ni menos que el brazo armado estudiantil del Escuadrón de la Muerte. Joaquín Kluber, estudiante universitario de la Facultad de Agronomía y miembro de la Juventud Socialista, el 6 de diciembre de 1972, al finalizar una movilización estudiantil, recibió un balazo por la espalda. Tenía 22 años. Ramón Peré, el 6 de julio del 73, cuando estaba junto a sus compañeros ocupando la Facultad de Veterinaria durante la huelga general, militante de la FEU y de la Juventud Comunista, fue asesinado, siendo el primer mártir estudiantil en dictadura. Padre, esposo, estudiante, profesor y militante. Walter Medina, estudiante del Liceo 17, afiliado de la Juventud Socialista, el 8 de julio del 73 fundió una crayola y se dispuso a grafitear, sin sospechar que sería una próxima víctima. Mientras pintaba en un muro Consulta Popular en el barrio de Piedras Blancas, es asesinado por un policía de la Guardia Republicana por la espalda. Era un joven estudiante, laburante, pintor y poeta. Dejó además del ejemplo de lucha y solidaridad algunos versos de humanidad, como todavía quedan niños tragando basura, muchachas vendiendo sus cuerpos, jóvenes de futuro vencido, hombres con trabajo forzado. Todavía quedan combatientes de conciencia clara, jóvenes destellando en rebeldía, modestos héroes trabajando, esfuerzos para templar al hombre nuevo. Por eso todavía quedan esperanzas, esperando que todo cambie, luchando, rompiendo del muro imperialista para ser humanos definitivamente. Nivia Zabalzagaray nació en Nueva Albesia el 10 de septiembre del 49, hija de un obrero textil de la fábrica Campomar y Soulas. Fue reconocida por compañeros y profesores como una alumna brillante. En 1968 ingresa al Instituto de Profesores de Artigas a estudiar literatura. Formaba parte de la agrupación gremial Renovación del Centro de Estudiantes del IPA e integraba la Unión de Jóvenes Comunistas del Uruguay. Estudiante, profesora de literatura recién recibida, en junio de 1974 murió víctima de la tortura en el batallón número 5. Nivia tenía 24 años. En la década del 60 se movilizaban cotidianamente miles de jóvenes que, inspirados en aquellos vientos de cambio, alzaban las nuevas y entusiastas banderas por sus reivindicaciones y sus reclamos. El protagonismo social de los jóvenes era romper los límites del sistema en busca de la transformación social y política. La doctrina de la seguridad nacional promovida por los Estados Unidos fue la que reorientó la imagen del enemigo que tenían las Fuerzas Armadas en América Latina e identificó al enemigo interno, en esa vanguardia obrera y popular que reivindicaba de diversas maneras una transformación revolucionaria de la sociedad. Por eso, la hazaña con la que se desplegaron contra esta juventud sin miedo.
La mano asesina del capitalismo pretendió terminar con sus sueños, con sus proyectos y con el inmenso amor que fueron capaces de entregar, y que con heroísmo se enfrentaron en tiempos tiranos, diciendo no al poder autoritario. Las nuevas generaciones se nutren de esta experiencia, retoman estas banderas, como reza parte de la proclama de este 14 de agosto. Quisieron quebrar una generación con la tortura y los asesinatos para que a quienes viniéramos después nos diera miedo luchar contra las injusticias. Pero vamos a enfrentar el desmantelamiento de la educación del pueblo con organización y lucha. Muy bien. La verdad, Sarita, en tiempo récord, ¿eh? Tome un poquito de agua. Tengo mate. No tiene mate. Muy interesante la columna de Sara porque, bueno, justamente nos muestra allí claramente, básicamente la historia de estos primeros mártires estudiantiles que fueron justamente los primeros defensores de la democracia también en caer, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Paysandú porque tenemos un contacto con Ana Paula Soñora, que ella es integrante del Centro de Estudiantes del Centro Universitario de Paysandú. ¿Andás por ahí, Ana Paula? Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenida. Un gusto conversar contigo. Bueno, para comenzar, contanos un poquito qué organización integrás, cómo funcionan. Bien, primero que nada, agradecerles por el espacio. Y yo integro el Centro de Estudiantes del CUP, que es el Centro de Estudiantes el Centro de Estudiantes de la Universidad de Paysandú. Uh-huh. Aclarar en realidad que en este momento, si bien no vengo representando al centro, voy a comentar más o menos cómo funciona y las cosas que decidió el centro en cuanto a la organización del 14. Uh-huh. El Centro de Estudiantes, bueno, se reúne una vez por semana y venimos funcionando bastante de forma regular, en el sentido que también tenemos representantes en el claustro y en las comisiones también de cultura y de extensión. Uh-huh. Y más o menos se escucha perfecto. Y más o menos para situar un poco la realidad universitaria ahí en la ciudad de Paysandú, ¿cuántos estudiantes participan de ese centro de estudio más o menos? Y en realidad es de forma regular o esporádicamente, más que nada, somos alrededor de unos 10, 15, se ha llegado a hacer. No, digo en general, más grandes. Digo en general a nivel diríamos, de población del centro universitario. La población estudiantil que tiene la universidad acá. Uh-huh. Alrededor de 6.000 estudiantes. Opa, es grande. Sí. Uh-huh. Bien, y entonces me contás de que una de las actividades que estuvieron llevando adelante allí el pasado domingo fue una movilización justamente en el marco de este Día de los Mártires Estudiantiles. ¿Qué valoración hicieron? Bueno, primero que nada sabemos que el 14 de agosto, bueno, no es un día cualquiera para nosotros, todo el movimiento estudiantil, sino que es una fecha que además de tenerla presente siempre en nuestra mente, también está en nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que se decidió en realidad coordinar la marcha que se hace todos los años por la calle principal, uh-huh. Y llegando a concentrar en la explanada del Liceo Departamental número 1, con todo lo que significa para nosotros los estudiantes, ya que en esa explanada está el memorial de Nelsa Gadea Galán, una compañera estudiante desaparecida en Chile en el 73, uh-huh. que hasta el día de hoy sigue desaparecida, y el nombre de ella simboliza un homenaje a todas las estudiantes, trabajadores y también dirigentes sindicales desaparecidos. Ese memorial se encuentra ahí en esa explanada y siempre se concentra ahí. Uh-huh. Además hay un mural en homenaje a nuestros mártires, que hace un par de años se pintó también con el gremio de estudiantes de ese liceo. Y bueno, terminó la concentración, bueno, con
con la proclama, y también se abrió un micrófono para poder compartir entre todas y todos lo que nuestros sentires, ¿no? Qué significa para nosotros estar ahí, y también conversar un poco de como estudiantes qué es lo que nos convoca hoy estar ahí. Ujú. En materia diríamos, de las demandas que ustedes como organización estudiantil le hacen al gobierno, quizás más ancladas en lo que tiene que ver en lo presupuestal, ¿cómo entienden ustedes que este recorte que está ensayando el gobierno en materia, diríamos, de presupuesto afecta a la universidad? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué consecuencias trae este recorte para la carrera de ustedes, para la universidad? Y en realidad, más que nada en el sistema de becas, ¿no? Ujú. Hubo un recorte bastante significativo, no se pudo aumentar los cupos, y bueno, el 0% es un mensaje claro, ¿no? Ujú. Digo, demostrando que bueno, nuestro futuro no les importa, Ujú. porque incluso acá hay un montón de carreras, y esto implica también recortes en todo sentido, sabemos, ¿no? Ujú. Claro, y digamos entonces de que allí en Paysandú la realidad de estudiantes becados es importante, hay gente que va de otros departamentos a estudiar ahí, o es básicamente población, diríamos, local. No, viene gente de Salto, de Mercedes, de Tacuarembó, Ujú. eh, nuclea muchos estudiantes de varios lugares, y también acá está el comedor estudiantil, Ujú. que eso también en becas en cuanto a alimentación. Ahí está. Y digamos, en materia de ustedes como organización estudiantil, como centro de estudiantes, ¿tienen vínculo con alguna otra organización social o sindicatos? O sea, ¿tratan de mancomunar esfuerzos para llevar adelante actividades? ¿O básicamente o sea, es un comportamiento solo de ustedes el llevado adelante? Como no se entendió la última parte. Claro, si ustedes además de como organización estudiantil tienen vínculos con algún otro gremio, con algún otro sindicato, con organizaciones sociales para llevar adelante otras tareas. Sí, sí, con el centro de estudiantes del IFED, del Ujú. CEIFO, y también, bueno, con la Intersocial de Paysandú, Ahí está. con diferentes sindicatos, con el ZUNCA también. Ahí está, buenísimo. Bueno, nosotros por ahora te vamos a agradecer, Ana Paula, ha sido muy amable por atendernos el teléfono, y bueno, y ojalá que la realidad estudiantil allí en Paysandú entonces mejore mucho para el bienestar de todos ustedes y de los futuros estudiantes que quieran acceder a la educación pública, ¿verdad? Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por visibilizar también que en el interior, bueno, tenemos también organización, Ujú. y que estamos también los estudiantes organizados, ¿no? Eso Buenísimo. me parece importante también Muy destacarlo. bueno, buenísimo entonces. Bueno, te mandamos un beso grande, Bueno, Ana Paula, que tengas lindo día y seguimos adelante entonces, dejando atrás este contacto telefónico que teníamos con Ana Paula Soñora, que es justamente integrante del centro de estudiantes de allí, del centro de la Universidad de la República en Paysandú. Más o menos nos contaba las características que tienen esta organización y bueno, y básicamente cómo vivieron este 14 de agosto. Ahora vamos a seguir adelante con el programa especial o por lo menos parcial, que le vamos a dedicar al recordar el Día de los Mártires Estudiantiles, y vamos a conocer el informe de Magela Altier de Rocha, que justamente hace un poco alusión a lo que allí en Rocha estuvo pasando, y los invito a escuchar dos entrevistas que además le hacía a dos estudiantes, y especialmente un recitado muy interesante de una de las estudiantes que Magela consultó. De soledad. Muy buenos días, desde Rocha les informa Magela Altier. Este es un informe para Voces del Interior.
Por acá nos encuentra en la mitad de agosto con las repercusiones locales de la movida estudiantil en defensa de la educación y en reclamo de mayor presupuesto. En el marco del 14 de agosto en que se recuerda el asesinato de Liberarse y la de los mártires estudiantiles, un grupo de jóvenes del Liceo número 1 de Rocha que integran la mesa del gremio de participación estudiantil leyeron una proclama y desplegaron frente al liceo una pancarta con consignas alusivas a la fecha. Pudimos dialogar con Luciano Umpierres, integrante precisamente de este gremio de participación estudiantil, quien explicó la importancia de la fecha y lo que reclaman para la educación. También conversamos con Catalina Ibáñez, quien leyó una reflexión sobre la vigencia de las luchas en aquellas décadas y el compromiso renovado de las nuevas generaciones. ¿Estamos en diálogo con? Luciano Umpierres, presidente de Mesa del Gremio de Participación Estudiantil. Ahí está. Cuéntame un poco cómo es el funcionamiento de esta organización, cuándo surge y por qué, cuál es la razón, ¿verdad?, de esta actividad de hoy. Bueno, nuestra organización, lo primero que siempre recalcamos y que es fundamental saber es que es una organización de estudiantes en defensa de sus derechos, de sus intereses y que funciona de forma sobre todo horizontal. Si bien existen ciertos cargos dentro del gremio, no son más que para cuestiones funcionales, pero que sin embargo no tienen nada que ver con una especie de jerarquía o nada de eso. Todas las decisiones, cada una de las cosas, esta actividad, lo que se leyó en esta actividad, todo se vota, todo se discute entre los estudiantes. Esta organización surgió a finales del año pasado, tirando para octubre, principalmente porque fue cuando empezaron a llegar las primeras noticias acerca de la transformación educativa que hoy avanza en nuestro país. Generó un fuerte descontento entre los estudiantes que yo creo que un poco se sumó a otros descontentos que ya existían y fue capaz la gota que culminó el vaso para dar origen a nuestra organización. Como estudiantes agremiados que ya hemos hecho varias actividades para defender nuestros derechos, para defender las cosas que nos pasan, también para cosas lindas como para integrar a todos los estudiantes del liceo, atender proyectos que a veces tienen los estudiantes y nos arriman. ¿Se acerca la gurizada? Sí, se acerca, sin embargo, es verdad, y hay que reconocerlo, que es todo un desafío involucrar a veces a la juventud. Yo creo que ahí entran varios factores en juego, pero siempre ha sido un desafío, nosotros intentamos abordarlo. Dentro del gremio hay una comisión de integración que está totalmente dedicada a promover la integración de los estudiantes en el gremio. Pero bueno, como organización de estudiantes que somos, nos parece importantísimo recordar esta fecha, recordar a Liber, recordar a todos nuestros mártires estudiantiles, recordar el legado que nos dejaron y sobre todo, y es lo que más buscábamos con la actividad de hoy, y por eso cómo se hizo y dónde se hizo, llegar a los estudiantes, llegar a nuestros compañeros con esta información, que sepan lo que pasó, porque lamentablemente existe bastante desinformación o ignorancia respecto al tema. Muchos compañeros no saben lo que significa un mártir, no saben quién fue Liberarse, entonces nosotros queríamos acercar eso. Además de esta actividad nosotros pasamos clase por clase explicando todo el contexto histórico y eso nos pareció que era lo fundamental en esta actividad. El tema del presupuesto que mencionaron en la proclama, ¿qué pasa con ese tema? Bueno, por supuesto que el presupuesto a la educación, y se vio en el último reajuste de cuentas, lamentablemente en estos años ha sido totalmente recortado. Si no me equivoco, las cifras llegan a 150 millones de dólares recortados para la educación pública. Y por supuesto que eso lo estamos viendo todo el tiempo, se ve constantemente, se ve cuando el gremio se acerca a dirección a solicitar algo y te encuentras con que capaz que no hay ingresos, con que de secundaria no responden, lo ves cuando ves los grupos superpoblados, cuando sabes que ciertos docentes de según qué materias les está costando encontrar horas de trabajo. Ahí se ven todos los recortes de la educación, se ven a diario en nuestros compañeros. El gremio está realizando ahora la segunda actividad de la campaña de abrigo, porque por ejemplo es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Estudiantes que no pueden acceder al abrigo, que no pueden acceder al alimento muchas veces lamentablemente, y todo ese tipo de problemáticas son consecuencias derivadas de este recorte presupuestal que estamos sufriendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, un saludo. Te presento. Hola, dime tu nombre. Catalina Ibáñez. Bien, esto es un trabajo que tú realizaste para, digamos, conmemorar el tema, recordar esta fecha, ¿no? Sí,
Sí. Pensando en el 14 de agosto, salió esta. Algo cambió dentro de mí cuando vi la foto de un desaparecido y noté que tenía mi edad. Empecé a repasar mi vida. ¿Qué libro tendría que quemar? ¿Cuántas personas saludé, abracé y besé? ¿Cuántas causas defendí? ¿En qué liceo o facultad me anoté? Un buen ejercicio para revisar tus amistades es pensar quiénes te entregarían y quiénes te guardarían. ¿Sientes eso? ¿Sientes? ¿Se te aprieta el pecho y el corazón cuando piensas en eso? Algo cambia. Cuando ves la foto de un desaparecido y notas que tenía tu edad. Yo repaso su vida. ¿Cuántos libros quemó? ¿Cuántas personas pudo haber saludado, abrazado y besado? ¿Qué causas defendió? ¿En qué liceo o facultad estaba anotado? Yo sé dónde estoy. Yo tengo la fortuna de que nadie me extrañe, pero también sé quiénes lo extrañan a él. ¿No es loco? Que la memoria se construya no solo desde lo que es, sino también desde lo que no es. Que memoria es no olvidar que un Estado persiguió, detuvo, desapareció y torturó personas como tú, de tu edad, de tu sexo, de tu género, de tu identidad. Que peleaban como tú lo haces, que amaban como tú lo haces, que hablaban como tú lo haces, que soñaban como tú lo haces. Pero también resulta ser que la memoria es darse cuenta que hoy puedes tener libros, amigos, amigas, amores, estudiar y opinar sin miedo. Memoria es entonces reafirmar el derecho a ser libres y no olvidar a quienes no pudieron serlo. Esto es porque puedo, esto es porque quiero, esto es porque estos 10 compañeros y compañeras y muchísimos más nunca más van a poder serlo. Bien, dejamos atrás entonces este lindo trabajo preparado por Majel Altier. Muy linda la verdad, la reflexión de la chiquilina, me encantó. Y bueno, Juan, usted recién fuera de micrófono estaba justamente haciendo alarde a la importancia que tienen los movimientos estudiantiles. Sin lugar a duda. Y yo saludo justamente esta rebeldía, esta rebeldía que la hacen en ocupación y que la hacen en reclamo y en defensa de sus propios derechos, ¿no? Uh-huh. Y de repente a veces nosotros, los padres, que a veces estamos como también un poco alejados de la situación, no del problema en general, pero sí de la situación que están viviendo nuestros hijos, uh-huh. Nuestros primos, nuestros sobrinos. Uh-huh. Yo soy grande, pero en este sentido es eso, que creo que justamente esa es la organización de los jóvenes. Cuando decimos a veces los jóvenes están en otra, los jóvenes nos quedan, le tiramos los fardos a los jóvenes, bueno, los jóvenes están ahí. Entonces, cuando te están pidiendo paso y están haciendo reivindicaciones, y estamos viendo, casualidad, también de estas entrevistas, jóvenes, estudiantes, y que están muy bien parados, y a veces vos les haces preguntas y te las responden. Podrás compartir o no el enfoque que ellos le dan, pero tienen contenido de lo que están reivindicando. Entonces, no están haciendo locura, ni están diciendo, pero mirá la rebeldía de estos jóvenes, lo quiero ya y no sé por qué. No, tienen un propósito, te lo plantean y te dicen, están defendiendo el futuro. Uh-huh. El futuro de ellos, pero el futuro de nuestro país y el futuro nuestro también. Porque claro, parte de los años que me quedan para vivir para adelante, también quiero un país mejor. Y de repente yo no tengo capaz que las fuerzas necesarias, pero ellos sí. Uh-huh. Bueno, entonces apoyémoslos, arrimémonos, y yo creo que es por ahí el camino, porque a su vez estos estudiantes son hijos de alguien. Claro. Entonces también una reflexión a los padres, que estén al lado de sus hijos, que los escuchen, que compartan con ellos, porque justamente tiene que ver con eso, con un país mejor. Porque, escuchamos la de Paysandú, escuchamos la de Canelones, ahora la de Rocha, pero el problema no es el individual, cómo funciona tal lugar o tal esto, tal, es global, es la educación en general. Claro. Por último decía, a veces nosotros no atamos una cosa con otra, pero hay algunos cambios que se están dando en Latinoamérica que cambiaron los gobiernos, por ejemplo el de Chile, donde hay una reforma brutal de la Constitución, la Constitución pinochetista estaban ahí, que tiene que ver también con algún reflejo, que si ustedes se acuerdan, en una campaña acá, el modelo era el modelo chileno. Alguien que fue ministro, que ya no es más, desapareció de la vida política, del Partido Colorado, que decía el modelo Chile. Bueno, Chile está cambiando su modelo,
pero que ahí también la educación era principalmente privada. Y ahí a propósito de eso, que hay que tenerlo muy en cuenta, de que muchas de esas transformaciones que vos estás diciendo que sucedieron en Chile comenzaron con el movimiento estudiantil. Exactamente. Hay que recordar a Camila Vallejo, por exactamente, ejemplo, hoy diputada y ahora ministra. Exacto. Y otros tantos estudiantes que en ese momento, bueno, de hecho el propio presidente tiene el surgir justamente en de esa época, o sea, exactamente. es uno de los presidentes más jóvenes por eso, porque no es es una persona que viene de la historia reciente chilena y tiene que ver mucho con el movimiento estudiantil. Totalmente. Hay que acordarse que en Chile uno de los problemas principales que tiene es el acceso al estudiante a la educación y todo lo que eso significa. Se endeuda a la familia por años. Pero por años. Y esto fue una de las grandes luchas que el movimiento estudiantil le logró dar vuelta al brazo a muchos gobernantes de turno. Y hoy por hoy Chile está pasando por este momento democrático porque esa lucha realmente rindió y rindió muchísimo. Yo desconozco sinceramente y pido disculpas por mi ignorancia, de repente que el aporte o la ayuda desde el gobierno nacional, desde este gobierno que tiene con las universidades privadas, con la educación privada, que a veces no tiene que ver con exactamente de darles plata, sino de exonerarle de repente algunas contribuciones, que no pasa lo mismo con la educación pública. O igualar, por ejemplo, como lo propone, ya ahora no lo propone, ya es ley, la LUC, igualar el sistema educativo privado con el público y generar un órgano allí de conducción que es bastante peligroso, pero bueno. Y tampoco es menor reconocer que estos movimientos estudiantiles están surgiendo y están trabajando en el interior, porque desde el 2009 se ha llevado adelante una descentralización de la universidad, que ha pasado de 2.000 estudiantes, 2.600 estudiantes en el interior a 23.000, que es un número muy importante, y que este presupuesto no solo es 0% para la universidad, sino que además le quita también un porcentaje al Fondo de Solidaridad que iba volcado a obras, a infraestructura. O sea, si crece la matrícula en el interior, necesita más plata e infraestructura para generar las condiciones adecuadas para el estudio. Exacto. Bueno, ese que creo que significa el 3% del presupuesto, no va a estar, o sea, es lo que se está discutiendo ahora en la rendición de cuentas, se quita ese porcentaje. Y otro tema que es muy típico del interior, este es un programa que justamente trata de poner la agenda del interior sobre la mesa, es el tema de las becas, ¿verdad? O sea, si en algún momento pudimos decir de que las primeras generaciones de trabajadores empezaban a surgir en la vida pública después de haber pasado por una instancia universitaria, no fue solamente porque el estudiante puso la buena voluntad, que todos esperamos que las pongan, pero el tema es que a veces la buena voluntad no alcanza, porque cuando vos tenés que pagarte el alquiler, la pensión, o mismo el plato de comida, o el transporte que te va a llevar, o no solamente eso, la fotocopia del repartido, que esto y aquello, si usted vive en el interior y tiene que mantener a un hijo que por X razones no puede acceder a una fuente laboral, y que de hecho a veces eso termina perturbando el libre ejercicio del estudiante, bueno, se le complica, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes realmente pudieron acceder a becas en otros gobiernos? Y justamente se le facilitó a muchísimas familias pobres que sus hijos sean la primera generación de recursos limitados. Pero yo a eso le sumo, Federico, también la actitud de este gobierno, la actitud de que también se llena la boca o en el discurso del tema de la defensa de la educación, y salió el ministro de Desarrollo Social, del MIDES, recortando y haciendo araca de 11.000, no sé, 11.500 o 10.000, no importa la cantidad, pero sí asignaciones de jóvenes que no van a estudiar. Que en definitiva es como una represalia al que no va. Ahora, no se arrima el Estado, el gobierno, porque el gobierno no se arrima a ver cuáles son las situaciones y las circunstancias de que llevan a que esas personas no pueden ir a trabajar. Ir a estudiar, tanto a la escuela, al liceo. Si bien ahora dice, bueno, tomando esta medida, creo que se incorporaron 1.500, 2.000 o 2.000 estudiantes, igual el número es mayor. Ahora, ¿por qué el Estado no se arrima a ver qué fue lo que pasó? Claro. ¿Por qué no van? Porque yo me puedo imaginar, o me puede volar la cabeza, que muchos de los que pasó este temporal en Paysandú, quizás no tengan las condiciones para poder ir a estudiar. Ahora, está claro, lo primero que hago, le recorto y no le pago los míseros
Porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. ¿De qué Es estamos vergonzoso. hablando? Estoy hablando de esto y a veces uno te indigna porque si una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, tiene que ver con la actitud cuando se toma. Si incendió tienda inglesa, bueno, creo que ya le pagaron el seguro. Entonces, en algunas cosas son Sí. rapidísimos Rápidos. y no tiene problema ninguno. Y para 11.000 asignaciones te la cortan de un plumazo sin problema Y ninguno. no quiero levantar más polvoreda porque en realidad se nos fueron los minutos, pero sin embargo vamos a darle una camiseta de Uruguay a los Sí, juristas. Las pruebas. Pero no quiero levantar polvoreda, Sí, por la favor, quieren- porque se No, nos va el no, programa. claro, claro. Fede, vamos a la pausa si le Claro. parece. Se fue a vivir a un pensionado de estudiantes. Bien, volvemos con el tercer bloque de Voces del Interior. Seguimos adelante con este tramo parcial del programa dedicado justamente al recuerdo de los estudiantes estudiantiles, de los mártires estudiantiles. Y ahora le toca el turno a Gaby hacer referencia a este momento. Bien, vamos a hablar sobre Liberarse, el primer mártir estudiantil, quien nació en Montevideo el 30 de octubre de 1938. Era estudiante de la Facultad de Odontología, militaba en el Centro de Estudiantes de Odontología, en la FEU, Federación de Estudiantes Universitarios, y en la UJC, Unión de Juventud Comunista. También trabajaba como feriante. Hacia fines de la década de los años 60 comienza a procesarse una escalada represiva contra el movimiento estudiantil, en tanto que la educación se transforma en un espacio en el que comienzan a actuar grupos de extrema derecha como la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, y el Escuadrón de la Muerte, vinculados a las fuerzas represivas. El 12 de agosto de 1968, Liberarse participaba en una manifestación estudiantil próxima a la Facultad de Veterinaria contra las medidas prontas de seguridad y en reclamo del boleto para estudiantes. En ese marco, un vehículo de la seccional policial número 9 de Montevideo llegó al lugar con el oficial Enrique Tesciachi, 3 agentes de seguridad y el conductor del vehículo. El oficial comenzó a abrir fuego contra los manifestantes y Liberarse fue herido por los disparos. Fue asistido por sus compañeros y trasladado al Hospital de Clínicas, donde se le realizó una cirugía. 2 días después, falleció en el mismo hospital. Tenía 29 años de edad. El inicio de los años 70 estuvo signado por distintas confrontaciones políticas que eran acompañadas por los gremios estudiantes, quienes se pronunciaron y manifestaron contra las medidas prontas de seguridad impuestas por el gobierno de Jorge Pacheco Areco y apoyaron huelgas como la de los frigoríficos y la de los bancarios. En ese contexto, el Poder Ejecutivo interviene en enseñanza secundaria y la Universidad del Trabajo. Como respuesta a la intervención, docentes y estudiantes inician una huelga en la educación al mismo tiempo que se establecen los llamados liceos populares. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Educación y Cultura, el doctor Julio María Sanguinetti, presenta un proyecto de ley de reforma educativa resistido por el movimiento popular. El mismo fue aprobado finalmente por el Parlamento en enero de 1973, la Ley 14.101, creando un Consejo Nacional de Educación, el CONAE, cuyos integrantes eran designados por el Poder Ejecutivo previa venia del Senado, suprimiendo 3 entes autónomos, primaria, secundaria y UTU. Establecía un marco de control sobre los docentes y estudiantes, limitando la libertad de agremiación, y además establecía sanciones a los padres que no fiscalizaran las actividades de sus hijos y que fueran consideradas ilícitas por el CONAE. Liberarse fue así el primer mártir estudiantil. El velatorio se constituyó en una expresión multitudinaria de dolor y protesta de amplísimos sectores populares, y también una multitud acompañó sus restos mortales hasta el cementerio del Buceo.
Respecto al oficial Techiachi, fue recluido en la cárcel central, pero en noviembre de 1968 quedó en libertad por gracia resuelta por la Suprema Corte de Justicia con 4 votos en 5 a favor. El pasado domingo 14 de agosto se conmemoró un año más del Día de los Mártires Estudiantiles con una gran movilización de jóvenes que homenajearon a los estudiantes asesinados. Nuestro pasado reciente aún tiene las heridas abiertas. Por eso, y para que nunca vuelva a haber terrorismo de Estado, decimos presente. Muy bien, Gabriela. De esta manera, entonces, con esta linda columna también de Gaby, cerramos entonces este tramo parcial del programa que hemos destinado a recordar justamente los mártires estudiantiles. No solamente los mártires estudiantiles, sino las luchas del presente, de los movimientos estudiantiles de hoy en día, buscando esa unidad, obviamente, que tiene que tener esa larga duración. Ahora vamos a darle paso a la cultura, porque vamos a establecer un contacto con Abel García. Sarita. Hola, buenos días, Abel, ¿cómo estás? ¿Me explico? Hola, ¿nos escuchás? ¿Compramos vuelta? No, compramos. Bien, bueno. Tenemos ahí un pequeño percance. La conversación con Abel García en realidad surgió a partir justamente de que el programa pasado estuvimos recordando el tema del agua, ¿recuerdan ustedes? Cantado por Abel. No. ¿Estás ahí, Abel? Abel, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Ahí está, bien, Sarita. Buenos días, ¿cómo estás, Abel? Hola, ¿bien y vos? Muy bien. Disculpá que justo el mecánico me trajo la camioneta y vamos para el subtaller y bueno, pero ahora llegamos al taller y apagamos el motor. Estamos a 2 cuadras, ¿vale? Ahora sí. ¿Se escucha igual lo que hablo? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, problemas mecánicos. Dale. Bueno, Abel, justo estábamos recordando que el programa pasado estuvimos pasando a un tema tuyo sobre el agua, que estábamos tratando el tema de el proyecto Neptuno en el departamento de San José, pero queríamos comenzar esta entrevista para que nos contaras un poco cómo fueron tus comienzos, si al haber nacido en el departamento de Rivera, si tus comienzos con la música y con la composición empezaron allí. No, en realidad yo nací en Rivera, pero a los 7 años me vine para Tacuarembó con mi familia. Ajá. Y arranqué con la música en Tacuarembó. Ahí empecé con un muchacho, íbamos a la escuela y tocaba el bandoneón y sabía tocar el tango re fascí, el choclo y el vals del alma. Y yo lo acompañaba en guitarra y cada vez que había una kermés, una fiesta de la escuela, hacíamos nuestra gran presentación con esas 3 canciones. Y bueno, si pedían un bis, repetíamos alguna, porque era lo que sabíamos nomás. Claro. Después, después con otro hermano hicimos un grupo folclórico, que en aquella época tocamos todos los temas fronterizos, el chalchalero, que era el folclore argentino, estaba de moda, ¿no? Claro. Después con mi hermano mayor, Ivo, que me lleva 7 años, un día fue al monte con unos amigos, al río Tacuarembó, y uno llevaba una guitarra, no tocaba ninguno la guitarra, pues llevaban por llevar nomás, y se le rompió y empezó a remar con la guitarra. Entonces mi hermano le dijo, me vendés esa guitarra, muchacho. Y bueno, se la compró y la encordó, la secó y empezó a aprender y me fue pasando poco a poco los acordes y ahí fue aprendiendo de oído, ¿no? Bueno, y hasta ahora sigo tocando de oído. Eso sí que es remar la música, ¿no? ¿Con la misma guitarra, no? ¿Con la misma guitarra que usaron de remo? Me imagino que no. No, ya cambié de guitarra. La guitarra fue para empezar nomás. Ahora tengo guitarra electroacústica. Bien, así los comienzos bien autodidactas. Perdón, no te entendí. No, digo que los comienzos bien autodidactas, sin haber... Fueron autodidactas, sí. Bueno, con mi hermano ahí, que era mi profesor, por decir de alguna manera. Ahí está. Y bueno, y después surgió la posibilidad de empezar a tocar el bajo eléctrico,
que mi hermano empezó a tocar un conjunto de música beat, melódica, y bueno, me dijo, a ver, ¿por qué no aprendes a tocar el bajo? Y yo no tenía bajo, mi viejo peón ferroviario, ¿con qué iba a comprar un bajo? Y bueno, entonces como la guitarra, viste que las 4 cuerdas arriba son las mismas notas las mismas notas que el bajo, sí. Entonces le saqué las 2 cuerdas a la guitarra, y como no había profesor de bajo, en Tacuarembó había una radio Zorrilla San Martín, que había un programa tipo parecido, aquí está su disco, a las 2 de la tarde, que se llamaba La Hora de los Pedidos. Entonces ahí la gente pedía las canciones más conocidas, El Veracundo, canciones de aquella del Festival de San Remo, Nicola Di Bari, Domenico Modugno, todas aquellas, y yo me ponía a la radio, paraba la oreja, e iba buscando las notas con la guitarra, y así aprendí a tocar el bajo. Y bueno, cuando más o menos sentí que parecía que estaba más o menos aceptable, fui al ensayo del conjunto Los Estudiantes Modernos, y salvé la prueba, y bueno, y me quedé ahí como bajista, y durante 10 años toqué el bajo, y disfruté muchísimo, me encanta tocar el bajo, y bueno, toqué en varios grupos, con un grupo llamado Te Araña, anduvimos por parte de Argentina, por Asunción del Paraguay, por allá, y fue una experiencia muy linda, yo tenía 16 años, era muy chiquito todavía, tuve que viajar con permiso de menor. Claro. Y bueno, y toqué el bajo, y después allá por el año 70, también más o menos cuando fuimos a Paraguay, hubo en Tacuarembó un concurso de folclore y canto popular, y yo me presenté, ya había empezado a componer una canción, y me presenté a ese concurso, y bueno, y gané categoría solista y categoría canción inédita. Y entonces como que empecé a entusiasmarme y empecé a profundizar más sobre el canto popular, al mismo tiempo que seguía tocando el bajo. Y bueno, y lo que hice fue a partir de ahí me entusiasmé, una pariente distante, pero trabajaba en un sello discográfico en Montevideo, me dijo, a ver, ¿por qué no mandás un cassette con alguna canción para que escuchen? Y lo mandé, les gustó, y ahí me convocaron para grabar mi primer disco en el año 1975. Y bueno, grabé, volví a Tacuarembó, y en el año 76, bueno, me vine para Montevideo del todo, porque sabía que la movida estaba acá, en Montevideo, y ya me instalé, y ahí, bueno, pasé a formar parte del resto del movimiento del canto popular, ¿no? Con Universo, Parecer, bueno, Dino, que venía de otra época y se sumó también, bueno, yo que sé, los que iban cantando, un montón de gente más, bueno, por supuesto, Carlos Benavides, Los Eduardos en aquel momento, Eduardo Levarnois con Eduardo Lagos, bueno, un montón de gente ahí, bueno, ya fui conformando lo que fue el movimiento de canto popular, y ahí ya me quedé, y bueno, y ahí seguimos. Claro, y justamente con esto que comentábamos, que habíamos pasado el tema sobre el agua, el programa pasado, esa versión que nosotros pusimos al aire es con un coro de una escuela. Contanos cómo fue ese encuentro, en qué contexto pasó esa grabación. Bien, mira, justo había una gente que está haciendo un video, que incluso si lo buscas ahí en YouTube está, un video justamente pues estaban trabajando en esa escuela, la escuela Bigman de Camino Carrasco y Bracierto, estaban trabajando el tema justamente del cuidado del medio ambiente, de la importancia del agua, ¿no?, para el ser humano. Entonces estaban haciendo un video, y me convocaron para cantar con los chiquilines, con el coro de la escuela. Y bueno, ensayamos y nos fuimos al estudio en Maldonado. Yo estaba grabando en Maldonado, en el estudio de Mauricio Trovo, y allá viajamos todos juntos con la gurizada en camioneta, y allá grabamos la canción del agua. Bueno, y quedó ese registro tan lindo con las voces de ellos, que fue una experiencia, para ellos fue una experiencia preciosa, entrar a un estudio de grabación, grabar y oír sus voces. Fue muy lindo todo el viaje, todo fue precioso, y las imágenes la puso la persona que estaba encargada de hacer el video, ¿verdad? Claro. Así que fue el chiquilines de la escuela Bigman de Camino Carrasco y Bracierto, que creo que fue una de las primeras escuelas que empezaron a hacer huertas, ¿no? Huertas escolares. Ahora hace mucho que no voy por allí, no sé cómo sigue eso, ojalá que sigan con las huertas, y bueno, con todo eso, ¿no? Abel, Federico Vera te habla. Si tuvieras que describir, diríamos, la larga duración de las preocupaciones de tu canto, ¿en qué te situarías? Y bueno, a mí, viste que todas mis canciones en general siempre apuntan más que nada a las cuestiones humanas.
al encuentro de la armonía entre los seres humanos, y en general planteo eso, ¿no? O sea, no son temas político-partidarios. Por ahí se puede decir que tienen algo de político, porque bueno, supuestamente todos los problemas que viven los seres humanos está asociado con el comportamiento de los políticos. Pero en general yo apunto más que nada a eso, ¿no? A las cuestiones humanas, a la búsqueda interior, que generalmente es bastante cuestionada, porque dicen que los que nos estamos buscando en forma interior, que somos egoístas, y no tienen la más pálida idea que es todo lo contrario, porque mirarse para adentro, ver tus lados oscuros, saber que sos egoísta, que has lastimado, que has ofendido, que has hecho un montón de cosas, reconocer eso y bueno, y tratar de ir sanando. Y yo siempre digo, cuando la búsqueda interior tiene que ver con buscar la mejor versión de mí mismo. Entonces, si yo logro una mejor versión de mí mismo, esa mejor versión de mí mismo va a salir al mundo a interactuar con otros en el ómnibus, en el supermercado, en la cola del local de pagos, en donde sea. Entonces yo creo que si cada ser humano comprendiera que tenemos cosas para sanar todos, porque somos seres imperfectos, imperfectos de la mente, ¿no? Yo siempre separo corazón y mente. De hecho hay una canción que dice, que habla de que todos somos buenos en el corazón, pero el ser humano actúa mucho de la mente, que es egótica, que siempre tiene eso de la ambición, de los celos, de la envidia. Y siempre digo que si los seres humanos, los políticos fundamentalmente, antes de llevar adelante un proyecto, que lo crean en la mente, lo pasaran por el corazón, seguramente harían cosas muy diferentes. Por ejemplo, siempre digo esto, los ministros de Economía, de derecha y de izquierda, yo los he escuchado, orgullosos, felices, hemos bajado el nivel de la pobreza, tenemos solamente un 10% de la población bajo el nivel de pobreza. Eso solamente la mente puede decir qué bien y irse a tomar un whisky y festejar. Pero si vos pasás por el corazón esa información, el corazón es bueno, es el amor, te va a decir, no, pará un poquito, ese 10% son seres humanos, hombres, mujeres y niños que la están pasando mal. Vamos a ajustar los números, vamos a sacar de aquí, de allá y de acá, allá se está malgastando, no hay necesidad de gastar aquello, vamos a ajustar. O sea, yo creo que en el corazón todos somos buenos. Yo digo que el órgano es el corazón es el órgano del amor, porque está todo el tiempo, permanentemente, enviando sangre para que el organismo viva. Hay algunas escrituras que dicen que el ser humano tiene maldad en el corazón. Es absolutamente equivocado, el corazón no tiene maldad ninguna. La maldad está en la mente. Por eso yo trato de enfocar mi temática a eso, a que nos transformemos como seres humanos, que es la única revolución que tenemos pendiente los seres humanos. Ya hemos otras revoluciones, ya hemos hecho y han dejado dolor, exclusión, muerte, tristeza, odio, rencor, y no veo resultado de ninguna revolución de que haya mejorado la humanidad. Y por eso yo canto, en mi repertorio tengo integrada el tema Mi Revolución de 4 pesos de propina, porque yo creo que va por ahí. Que la gran revolución es la revolución de cada uno. Yo sé que suena raro esto, la gente piensa que estamos locos, pero es así. O sea, si cada ser humano apaga un poco, viste, el ruido, en vez de ver el informativo que te da manija, que te da bronca, y tanta porquería, tanto programa chatarra que te insume tiempo, energía, apagá ese televisor un poco, quédate un poco en silencio, mirate para adentro. Si cada ser humano, esos 7.800 millones que somos, cada uno hicieran trabajo sobre sí mismo y lograr una mejor versión de sí mismo, salimos a la calle todos con buena voluntad, no precisamos leyes, estatutos, no precisamos nada, sabemos que si hay una injusticia no la vamos a permitir, no vamos a permitir que alguien esté pasando hambre, porque vamos a actuar de la buena voluntad. Esa es la gran transformación que necesita el ser humano, no hay otra, así lo digo categóricamente. Vamos a ir hablando de ideologías, pero como dice mi canción El mundo soy yo, tenemos miles de años de religiones, miles. La religión ha cambiado a los seres humanos, no si tenemos curas pedófilos, tenemos curas violadores, ni los propios sacerdotes que representan la iglesia han logrado transformarse como seres humanos. Ideologías, cientos de años, ¿han cambiado? No han cambiado. Han habido como Rusia, la Unión Soviética, 70 años, con poder absoluto. Vino la perestroika, se terminó, ¿y qué quedó?
volvió la división, los croatas, los serbios, otra vez los odios, las guerras. No hubo una transformación en el ser humano, porque todos hablan desde lo material. Y sí, claro, pero Jesús decía, y yo no soy católico, pero creo en Jesús el hombre, no solo de pan vive el hombre. El hombre necesita apostar a la espiritualidad. La gente que está enferma, que se empastilla, que se droga, se está tratando de evadir de esta sociedad, de este mundo, porque no es feliz, porque las sociedades no contemplan que somos seres espirituales, seres emocionales. Todas las personas tenemos nuestros conflictos emocionales por una cosa o por otra. Entonces, cuando una sociedad realmente apunte a cada individuo, y no como que seamos masa, una masa ahí amorfa, que nos trate como personas. Somos seres indivisibles. Ahora tú vas a cualquier lugar, cédula, en la sociedad médica te pide el número de cédula, te quitaron el nombre, y tú tenés un nombre, yo tengo un nombre que me identifica, por el cual me llaman, vas a pagar el seguro, todo por cédula, ya no tenemos el nombre. Es tremendo eso, y somos seres humanos, indivisibles, irrepetibles, únicos, y merecemos que sea llamado por nombre. Vas a la sociedad médica y el médico mira el número de cédula, no sabe cómo te llamás, porque perdimos humanidad hasta en eso. Entonces mi canto apunta a ver si, por favor, nos ponemos las pilas y nos enfocamos en esa transformación personal. Abel, muchas gracias por este contacto. Ya vamos despidiéndote porque se nos pasaron los minutos que teníamos programados. Y bueno... Yo agarro embalaje y sigo el agua. Está bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, te mandamos un abrazo. Saludos desde San Pablo te mandan también, Juan Carlos. Y bueno, dale. Gracias por... Gracias a ustedes por la nota, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, buenísimo. Y chao. Bueno, justamente de este cantautor uruguayo vamos a escuchar el tema 1. Vino del norte en el Pichín. Que se crió acá mirando el mar porque es hijo de migrantes o simplemente por pura costumbre. Uno que fabricó escaleras al cielo y se cayó porque tenía poca madera o porque alguien le sacó los clavos. Uno que es un renegado payaso lleno de nostalgias, es un poco embustero y algo bueno, compra libros y va al cine los sábados de noche. Uno así nomás con tanto callo encima se da cuenta que ya es viejo, con 2 sotas y 2 haces. Uno así nomás con tanto callo encima se da cuenta que ya es viejo, con 2 sotas y 2 haces. Uno a veces se cansa de despedidas de soltero con 10 lucas por cabeza. De los buenos días, señor, de los bigotes, del café con leche y las tostadas, de las mamúas de los viernes y hoteluchos semanales. Uno más que más está hastiado de empezar los poemas siempre igual, con la misma palabra. Uno más que más está hastiado de empezar los poemas siempre igual, con la misma palabra. Uno entonces sabe que es tiempo. Bien, volvemos entonces con el último tramo de Voces del Interior. Hoy el programa número 40, aproximándonos ya a lo que va a ser nuestro primer año al aire. Un orgullo para nosotros pensar de que hoy llevamos 40 programas porque no está lejos el primero y todo lo que hemos caminado para traer justamente este objetivo que queremos realizar, que es poner los temas del interior sobre la mesa y que no se pierdan en esta agenda nacional que muchas veces tan mediática queda instalada en los grandes temas.
A propósito de eso, si quiere leer las redes, Gabriela. Sí, cómo no, nuestras redes sociales son en Facebook, @Voces del Interior, y en Instagram, Voces del Interior Uy. Y queremos enviar un saludo a nuestros fieles oyentes. Exacto. Saludar a Sergio, que Sí. estaba con Miguel allá en le nuestro mandamos un local saludo. haciendo unas carteleras, y Artín también. Perfecto. Que está en el taller. Está en el taller, un saludo para ellos. Muy bien. Bueno, entonces ahora, como corresponde, vamos a recibir el informe habitual de todos los jueves de nuestro compañero Leonardo Besonar allí en Colonia. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un nuevo informe para Voces del Interior. INEFOC Colonia dictará nuevos cursos de capacitación en la gastronomía. El Comité Sectorial de Turismo, en conjunto con el Comité Departamental y los comités locales de empleo y formación profesional de Colonia, presentaron en el Centro BIT de Colonia del Sacramento los cursos vinculados a la gastronomía que se realizarán en Colonia en el próximo semestre, a través de INEFOC. Hay varias capacitaciones a dictarse, sin costo para los participantes. Serán básico y avanzado de cocina, básico y avanzado de confitería, básico de panadería, básico de repostería, cata de aceite de oliva, cocina saludable, conocimientos básicos sobre vino, elaboración de bebestibles, gestión de emprendimientos gastronómicos, técnicas de té y café y técnicas para la elaboración de dulces y conservas. Doble vía de Colonia. Falero confirmó que las palmeras no se tocan y que se utilizará el trazado viejo para la doble vía. El ministro de Obras Públicas, José Luis Falero, confirmó a la prensa que el proyecto presentado de doble vía desde Tararira hasta la capital departamental será otro. Los vecinos no quieren que se retiren las palmeras, por lo que el trazado será el viejo y en eso estamos trabajando. Según el funcionario, en Colonia teníamos presentado un proyecto de doble vía desde Tararira a la ciudad capital, pero este proyecto tuvo dificultades porque los vecinos no quieren que se retiren las palmeras, más las fuerzas vivas del departamento, y atendió esa solicitud. Vamos a retirar el proyecto de ahí porque es una ruta nacional de doble vía. Con las palmeras al lado no las podemos hacer. Hemos dicho que todo lo que hagamos nuevo tiene que tener seguridad, porque uno después llora cuando muerde la banquina y se da contra un árbol. En rueda de prensa aseguró: entonces, cuando dijimos que no podíamos hacer el tramo, que es de Riachuelo en adelante, surgió la opción de hacer un trazado viejo que tenía la ruta, que es en lo que hoy estamos trabajando, y quedaron en entregarme ese proyecto para el 20 de este mes, ya que posiblemente lleguemos a Colonia en la doble vía, pero por otro lado, trazando el antiguo, que va a pasar a ser jurisdicción departamental, o sea que van a poder mantenerlo, pero no será nacional, aseguró Falero al ser consultado por el futuro de la Ruta 1. Día de los Mártires Estudiantiles. Este 14 de agosto se conmemoró un nuevo aniversario de los mártires estudiantiles en Colonia. Más precisamente en Rosario, se llevó a cabo una concentración organizada por el colectivo Meraki, donde se leyeron proclamas y se mostró un video. Les informó Leonardo Besonar. Bien, dejamos entonces atrás a Leo Besonar, a quien le mandamos un saludo grande, como siempre, y muchas gracias siempre por sus habituales informes. Así que qué bueno. Que sabemos que nos escucha y se escucha. Y se escucha y nos escucha. Bien, siempre un gusto compartir con Leo. Ahora vamos a ir, porque justamente una de las cosas próximas que va a pasar dentro de la semana que viene va a ser celebrar un día del comité de base. Y a propósito de eso vamos a entrar en contacto con Flavia Coelho, que es la presidenta del Frente Amplio de Rocha. ¿Estás por allí, Flavia? Sí, muy buenos días, es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, te conocíamos porque Magela ya nos había acercado tu palabra a través de alguna entrevista que te hiciera, pero bueno, queríamos esta vez conversar directamente contigo y que nos contaras un poquito cómo está siendo la tarea del Frente Amplio allí en Rocha. Bueno, en realidad nosotros hace ya algunos meses tomamos algunas decisiones que apuntan a una renovación en lo que es la acción política del Frente Amplio en el departamento y que consiste en las sesiones itinerantes de la mesa en todos los puntos del territorio, con una agenda durante el día con organizaciones sociales, con grupos de vecinos, con organizaciones sindicales, con los centros comerciales, en una actitud de apertura, ¿verdad?, escuchando todas las voces, para construir así nuestro programa departamental de forma que pueda contemplar
y comprender toda la problemática que existe en un departamento que es turístico, pero que a la vez es pesquero, es agropecuario, es fronterizo, en fin, abarca distintas actividades económicas que deben dinamizarse, que deben conducirnos de nuevo a un departamento de prosperidad como lo tuvimos y de recuperación de derechos que hemos perdido. Y ahora estamos trabajando fuertemente hacia el 25 de agosto porque algunos comités de base se quedaron sin lugar físico o nunca lo han tenido, y estamos en esa tarea entendiendo que es un espacio muy importante de trabajo para nuestra fuerza política en el territorio, ¿verdad? Claro, Flavia, Sara te habla, ¿qué tal? Buenos días. Encantada, Sara. Gracias. Igualmente, Flavia, en este plan que se ha propuesto el Frente Amplio Nacional a través de la creación de los 500 comités de base, 100 comités nuevos en total, supimos que allí se dio la semana pasada, creo que fue en el territorio de Rocha, en La Coronilla, que se abrió un comité. Sí, exactamente, una gran alegría y un gran esfuerzo de los compañeros y compañeras de ese balneario de La Coronilla, que no tenía comité desde hace mucho tiempo. Hemos hecho reuniones en casas de compañeros, que de todas formas, si hay un padrón de afiliados, esa es una casa frente amplista, pero contar con un lugar exclusivamente para ese trabajo político, sin ninguna duda, mejora muchísimo la acción en el lugar, ¿verdad? Entonces, con gran alegría realmente hicimos la inauguración de este local, en un momento en que hemos perdido referentes de una gran importancia, de un gran peso político y afectivo, como el de nuestro querido Artigas Barrios, y de nuestro último presidente de la departamental, Pablo Barrios, su hijo, dos pérdidas que nos golpearon muchísimo y que entendemos que justamente lo que ellos hubieran querido es vernos así, ¿verdad? Siempre recordándonos, pero siempre caminando hacia adelante, ¿no? Siempre avanzando. Y tenemos otras posibilidades en el departamento, como por ejemplo la apertura de un local en Velázquez, que es lo que estamos trabajando por estas horas y recorriendo para garantizar que se hagan elecciones en todos los comités de nuestro departamento el día 25, que sea una jornada de fiesta y de apertura de nuevos lugares. En materia de los centros políticos que la departamental de Rocha ha trazado, ¿cuáles serían las principales justamente reivindicaciones o luchas que ustedes están en este momento dando? Bueno, nosotros estamos potenciando mucho a quienes nos representan en las juntas locales y a nuestros concejales que nos representan en los municipios, en el sentido de que cada partido político debe tener y debe asumir la responsabilidad de la formación de esos actores políticos, ¿verdad? Porque no hay curso para esto. Y cada actor político debe saber que puede contar con un partido detrás que tiene cómo asesorarlo, cómo apoyarlo, cómo pensar juntos los problemas del departamento, así como toda la militancia. Y estamos haciendo una fuerte apuesta a esto, ¿verdad? A una mejor coordinación de los recursos humanos y de los conocimientos que tienen los frente amplistas luego de 15 años en el gobierno departamental. Nosotros, a partir de ese trabajo, empezamos a recoger en cada sesión de la mesa que hacemos en el interior del departamento o en la capital, demandas relativas a la seguridad, que realmente se descontroló. Están pasando cosas gravísimas en el departamento. La educación ha sido muy golpeada. Hay grupos muy numerosos, pérdida de cargos docentes, profesores que no tienen horas. Realmente hay un problema gravísimo con eso. La vivienda, que ya era un problema, ya había mucha precariedad en esa materia. Ahora la Intendencia retiró sus planes de construcciones de viviendas sociales, lo cual agrava mucho esa problemática. Hay problemas con el transporte y hay una crisis debido a las tasas de desempleo. Rocha es el penúltimo departamento en la tabla en cuanto a la ocupación. Estamos en un 11,4, es una cifra muy elevada para nosotros, y además la gente que tiene trabajo tiene ingresos realmente muy pequeños y las pensiones y las jubilaciones ya no alcanzan para llegar a fin de mes. Entonces hay graves problemas realmente, hay una desilusión grande en la gente que siente que este gobierno no colmó sus expectativas, que se siente desilusionada, que se siente decepcionada, y es parte de nuestra tarea recibir
esos planteos, ponerlos en la agenda pública, porque si no lo plantea el Frente Amplio, no lo plantea nadie, y bueno, hay gente que está pasando muy, muy, muy mal en Rocha, y nuestra tarea, sin ninguna duda, es ser la voz de esas personas que no tienen voz de otra forma. Flavia, Juan te habla. Tú decías al principio, que remarcaste la pérdida de derechos. ¿Podría ser más específica exactamente en el departamento? ¿Cuáles fueron prácticamente los que perdieron o fueron recortados? Bueno, por ejemplo, en materia de violencia de género, nosotros teníamos una red de contención muy fuerte en Rocha, tuvimos porque fuimos pioneros en eso, y en eso tuvo mucho que ver Magela Altier, compañera de ustedes y compañera nuestra, la apertura de un centro de alojamiento para víctimas de violencia doméstica y para sus niños, un alojamiento de breve estadía que no funciona. Casa Mujer trabaja a puertas cerradas. Habían planes sociales para atender a las personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema, pero que además no saben dónde ni ante quién ejercer sus derechos, y antes existían programas, y ahora eso se está convirtiendo en una especie de caridad, ¿verdad? Yo te ayudo, pero a cambio espero otro tipo de ayuda más adelante, y ese es el planteo que la gente recibe y nos lo cuenta, y a veces pide que nosotros tramitemos sus solicitudes ante la Intendencia de Rocha, lo cual no puede ser, ¿verdad? El ciudadano ha perdido la confianza de plantearle al gobierno que tiene determinadas dificultades porque sabe que ya no hay un programa. Ahora se depende de la voluntad de una persona, no se es parte de un programa. Entonces ahí hay una diferencia que es brutal para el ciudadano, que se repliega, que no exige, que no demanda, que siente que debe resignarse. Volvió el miedo. Y no solo en la gente más vulnerable, sino que en algunos trabajadores, en los funcionarios municipales. Los planteos ya no pueden llevar nombres porque hay miedo a las represalias, y esto lo digo con total responsabilidad sobre lo que estoy diciendo, porque son situaciones que las vivimos a diario acá en el departamento de Rocha, no solo en la ciudad, hablo de todo el interior también. Una de las cosas que Magela Altier ha señalado en varias oportunidades con respecto justamente al gobierno departamental son actitudes que podríamos considerar poco democráticas, en cuanto, por ejemplo, ha sido descolgar cartelería que se ha pintado y se ha colocado, cartelería prolijamente pintada y colocada allí, tengo entendido, en la plaza, y que bueno, rápidamente fue quitada por el gobierno departamental. Ustedes como fuerza política, ¿cómo hallan este vínculo con diríamos, con el partido oficialista en este momento? Es muy cierto, esa situación sucedió en la ciudad de Rocha, pero también en oportunidad del referéndum contra la LUC también lo vivimos, se descolgaban los carteles del sí, porque obviamente quienes trabajaban por el no tenían mucho más recursos económicos, tenían vehículos, tenían más gente, porque habían funcionarios de la Fundación A Ganar repartiendo la papeleta celeste. Entonces, la posibilidad que tenían los defensores de la Rosada de volver a los lugares a levantar los carteles realmente eran muy pocas, sobre todo en los lugares más alejados. Las propias juntas locales iban y bajaban los carteles, una cosa insólita, realmente, que ameritó una conversación, un diálogo con el intendente, quien inmediatamente nos dijo que no había dado ninguna orden en ese sentido, que se lo comunicáramos a la Comisión Pro Referéndum para su inmediata colocación nuevamente, ¿verdad? Pero una vez que esas acciones se producen, es muy difícil también revertirlas. Esas cosas están pasando, sí. A su vez, un gobierno departamental rodeado con muchos problemas en cuanto a sus dirigentes, ¿verdad? O sea, que generalmente empiezan a estar cada vez más en boga los problemas relacionados justamente con los actores del gobierno departamental. ¿Cómo ha incidido todo eso en la política local? Sí, realmente uno ve una debilidad muy importante por diferencias personales. La institucionalidad se resiente con eso, y si bien no corresponde que uno analice diferencias personales, esto empieza a afectar el funcionamiento del gobierno, porque mientras esas disputas internas son las que prevalecen, nadie gobierna.
Entonces eso sí, eso genera un desgobierno y afecta el sentimiento de seguridad que tenemos que tener todos. Por ejemplo, cuando un alcalde se enferma, ¿quién asume? Bueno, en Chuy, por ejemplo, ha sido un desorden y un tembladeral permanente en ese sentido, por esa razón, porque la coalición no funciona como tal. Entonces uno nunca tiene la certidumbre de qué es lo que va a pasar. Y en el gobierno departamental han habido bajas muy importantes, lo cual revela que ni eran los mejores ni estaban preparados. Y además han dejado sus cargos, algunos en forma silenciosa y sin expresar por qué, pero otros muy comprometidos con otros temas legales, por ejemplo, ¿verdad? Cosas mucho más delicadas que revela que no había un conocimiento cabal de las personas que iban a participar del entorno del intendente, y eso es muy importante. Son cargos de confianza personal y política, entonces hay que conocer bien, ¿verdad?, a quién se designa para estar en determinada función. Claro. Y por lo menos 5 jerarcas venimos contando que han sido separados de sus cargos, y ya ha transcurrido la mitad del periodo. Eso también es un montón. Impacta mucho sobre la continuidad de las políticas que se piensan desarrollar. Entonces parece que no comienza nunca, ¿verdad?, la gestión. Bien, Flavia, porque ya estamos llegando al final, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuántos comités se estarían juntando básicamente este 25 a partir de todo este esfuerzo que está haciendo la departamental justamente para que se realicen las asambleas? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, nosotros esperamos la realización ahora de elecciones en La Coronilla, que no la teníamos, y esperamos también en Velázquez. Son 2 comités que se suman a los que ya teníamos anteriormente. Y también estamos propiciando la mayor cantidad de concurrencia posible en estos lugares, ¿verdad?, que tienen que tener un nuevo rol en este periodo en el que la fuerza política está en la oposición, porque ahí la ciudadanía nos colocó y tenemos un profundo respeto por eso, pero nuestra labor la vamos a cumplir, ¿verdad? Nosotros tenemos que no solo analizar las acciones que el gobierno departamental, municipal y local viene llevando adelante, sino que en forma simultánea vamos armando nuestro propio proyecto, construyendo nuestro propio camino para poder decirle a la ciudadanía hacia dónde va el Frente Amplio en el departamento de Rocha. Esa doble función es propia de este momento y tenemos que también aprender, para cuando volvamos a hacer gobierno, que la fuerza política es clave en esto y no debe desarmarse ni deben migrar todos sus cuadros hacia el futuro gobierno, sino que hay que cuidarla para que caminemos juntos, gobierno y fuerza política. Así tiene que ser pensado el Frente Amplio en el futuro. Muy bien. Bueno, buenísimo. Entonces, Flavia, le deseamos mucho éxito en estas tareas que se están proponiendo llevar adelante. Ojalá que sea una fiesta frente amplista, como lo es todos los 25 de agosto. Y desde Voces del Interior le mandamos un saludo muy especial para todos ustedes ahí en Rocha. Bueno, muchísimas gracias. Sin ninguna duda va a ser una fiesta porque nosotros confiamos en el resultado del trabajo, no en la magia y en las promesas que se diluyen después de la nada, ¿verdad? Confiamos en el trabajo, en lo que construimos con cada compañero, con cada compañera, así que sin ninguna duda será una gran fiesta y ya se los estaremos contando a ustedes más adelante. Buenísimo, entonces. Muchísimas gracias, Flavia, gracias, que tengas lindo día. Y bueno, y así entonces dejamos atrás el contacto que teníamos con Flavia Coelho, que es la presidenta del Frente Amplio justamente de la departamental Rocha, y bueno, estuvimos hablando de varios temas con ella, principalmente lo que tiene que ser el accionar que viene llevando adelante el Frente Amplio en ese departamento. Y bueno, y Sarita nos recordaba que hace poquito entonces allí en La Coronilla se abría el primer baluarte frente amplista, al cual obviamente le mandamos un saludo grande a todos los residentes de esa zona. Queda decir de que justamente este 25 de agosto, además de festejarse o celebrarse la independencia nacional, también el Frente Amplio recuerda o festeja su día del comité de base. Es un lugar, es un momento en donde justamente los comités de base renuevan sus autoridades, se eligen los responsables de las nuevas de quienes irán conduciendo justamente el Frente Amplio en cada uno de esos territorios.
Y es una fiesta porque además de elegir también es un reencuentro entre los frente amplistas, es ese abrazo, es ese sentirse que estamos en el mismo barco. Y bueno, ojalá que sea una fiesta en todo el país. Nosotros en el caso de Voces del Interior vamos a tener un programa grabado, no obstante vamos a estar obviamente haciendo alusión a todo esto, pero desde ya entonces les comunicamos a la audiencia de que el próximo programa, además de tener esta contextualización de 25 de agosto, vamos a también estar haciendo alguna reseña a lo que también significa, ¿verdad?, el Día de la Independencia, pero también vamos a aprovechar a recordar alguna entrevista que por la importancia que tuvo o por las repercusiones que tuvo vale la pena volver a escucharlas. Así que en eso girará nuestro próximo programa. Chicos, nos tenemos que despedir, pero nos despedimos con un jingle. A ver, Sarita. Sí, con el jingle de Apronta tu corazón. Que fue el jingle de la campaña en el año 2009. Sí, señora. Cuando el Pepe y Danilo Astori eran la fórmula presidencial, y que tuvieron un 54,63% de votos en la segunda vuelta. Sí, señor. Sí, bueno, yo un saludo para todos, un buen 25, y también solo remarcar que el programa, como decía Federico, va a ser grabado, nos vamos a estar presentes porque también vamos a ser parte y arte de esa fiesta de cada uno en su Exactamente. Así que eso es lo que tiene ser del interior, que cuesta venir además, ¿verdad? Y mantener las actividades locales. Pero así que nada, desde acá también un saludo para mañana a todas las empleadas domésticas, que tengan un feliz día. Bien, Fede, muchas gracias a usted también. Fede. Como siempre, un valor ahí. Un valor, no me gusta decir la palabra valor, la verdad. Un gran compañero de tareas. Ahora sí, entonces lo dejamos con el jingle Apronta tu corazón de 2009. Apronta tu corazón, que ya sale un nuevo sol. Y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás, por tu mano llegará ese mundo que soñás. Todos unidos en un latido, los que trabajan, los estudiantes, los chacareros, los jubilados, Doña María y el panadero.